Palacio de Fernán Núñez, mi nombre es Pablo García Lumbreras y soy el conservador del Palacio. El Palacio de Fernán Núñez comienza su historia con los terrenos de lo que fue la casilla de Antonio Pérez, que era el secretario consejero principal de Felipe II. Con el paso del tiempo, estos terrenos al final acaban otra vez en la corona con Felipe II y decide dárselos a las monjas del monasterio de Santa Isabel, que es precisamente el monasterio que está justo al lado del palacio y también el que da nombre a la calle principal. El problema es que el monasterio estaba justo a las afueras de Madrid, estaba justo pegado a la cerca de Felipe IV, con lo cual las monjas estaban hartas de que entrasen a robarles, de que entrasen a romperles puertas y ventanas y por favor le pidieron al rey Felipe III que les diese vecinos para sentirse más seguras. Con el paso del tiempo llegó a vivir aquí, en esta parte en la que estamos, el secretario de consejos de Fernando VI, Blas Jover, que hace su vivienda en 1753 en las intersecciones de la calle Santa Isabel y San Cosme y San Damián. Hasta que en 1815 hereda la propiedad el nieto del duque de Alburquerque. No hereda el título, pero sí la propiedad. Este sería el séptimo conde de Cervellón, que casó con la segunda duquesa de Fernán Núñez. El palacio se conoce como el Palacio de Fernán Núñez porque el título más alto que tenían los que vivían en esta propiedad era el ducado, con lo cual, aunque la duquesa era consorte del propietario del palacio, sí que tenía el título. No obstante, el palacio también se conoce como el Palacio de los Marqueses de la Mina, incluso ha aparecido en las crónicas de los condes de la Maza o también del ducado de Alburquerque, pero no tiene nada que ver, es el Palacio de Fernán Núñez, verdaderamente ese es su nombre. Esta sala en la que estamos es una sala muy especial que estamos enseñando hoy. ¿Por qué? Porque no se enseña dentro del recorrido. Nos encontramos en la sala oval que se llama así porque la mesa es ovalada, con lo cual no tiene más sentido que es el nombre. Pero es una parte muy interesante porque tiene la salida original al jardín y también una salida a la Galería Otelo, que era la única parte del palacio que se pierde durante la guerra. Bueno, esta sala era en principio cuando se construyó el palacio que conocemos del siglo XIX con los terceros duques. Era la sala de tapices, era una sala maravillosa que tenía un montón de tapices por todas las paredes, tapices flamencos, que con la cuarta duquesa se cambian a la sala que está justo encima de nosotros. ¿Por qué? Porque la tercera duquesa muere con 91 años, muere muy mayor, que era todo un hito en aquella época. Entonces, para ver a los reyes, sí que subían ascensor, pero para estar tranquila se bajó su dormitorio aquí abajo, con lo cual cambia la sala de tapices a la sala de arriba y aquí pone su dormitorio. Tenemos partes originales, por supuesto, de los terceros duques, como por ejemplo la chimenea, que es de mármol español, y también tenemos una parte muy interesante que son las columnas y las pilastras que hay en el acceso a lo que era la antigua Galería de Otelo, que la Escuela de Conservación y Restauración de la Comunidad de Madrid rescató en 2015, rescató el marmorizado de las columnas, que por diferentes avatares Renfe decide tapar en los años 80 y fue la escuela quien lo recupera. El jardín es otra de las partes muy especiales de la visita que estamos haciendo hoy porque normalmente no se suele enseñar al público. El jardín sí que se suele enseñar cuando hay conciertos o cuando hay alguna clase porque suelen darlas en lo que era la Galería Otelo, que es actualmente el salón de actos. Es una pieza que no está como en origen porque Renfe la modifica cuando instala aquí el Museo del Ferrocarril. La parte del fondo, la parte más al sur, la retranquea 4 metros hacia adelante, con lo cual hace el jardín más chiquitito. Pero lo que sí que hace es que en los 80 vuelve a hacer un estudio de cómo era el jardín en origen y lo vuelve a remodelar como estaba. Entonces tenemos un jardín que es muy parecido a lo que tenían los duques, pero un poco más pequeñito. Por supuesto, la joya del jardín es el magnolio, que es el árbol más alto de todo el palacio. Mide casi 1 metro más que todo el palacio y aproximadamente tendrá 100 años. La Galería Otelo, que era una de las partes más interesantes del Palacio de Fernán Núñez, era una parte que cuando la gente venía a ver repetían sus casas, repetían sus palacios, era toda una estructura en forma de invernadero
formada de vidrio y de forja. Entonces era una estructura que más o menos se construyó en la segunda mitad del siglo XIX y que por causas que todos conocemos, en la guerra, si bien no cayó ninguna bomba en el Palacio de Fernán Núñez, cayeron por alrededor y se destrozó, creemos, la estructura de vidrio, que cuando Renfe compró el palacio en el 41 decidió no restituir porque estaría muy dañada. Gracias a Dios tenemos fotografías de Lauren que nos dicen cómo era la galería cuando la usaban los duques. Pero original no nos queda prácticamente nada de esta estructura, únicamente las glorias que tenemos en el suelo de lo que es hoy en día el Salón de Actos, que aportaban calor y humedad para las plantas que llenaban todo este invernadero, donde estaba la escultura del querubín y que también tenía un suelo de mosaico que hemos perdido, exceptuando la parte del cenador, que es una zona en la que todavía se conserva un cachito de este mosaico original, que está conservado bastante bien y que Renfe decide conservarlo. Entendemos que porque estaba en muy buen estado. La escalera principal del palacio también era la parte más importante cuando venían los invitados. Era por donde subía toda la nobleza y la aristocracia a los salones de recepción. Conservamos, aparte de la estructura original de la escalera, el espejo donde se miraban las señoras y los señores también para colocarse los trajes. Los trajes que traían los bailes de trajes eran verdaderas obras de arte y cuanto más bonito se veía que tenían más poder adquisitivo, con lo cual tenían que estar perfectos y para subir perfectos al salón de baile se miraban en el espejo. Hoy tenemos un espejo posterior, pero donde se situaba el espejo donde se miraban todos los invitados. También una parte muy importante de la escalera es la barandilla que Valentín Roca Carbonell pone en la primera década del siglo XX en honor a la tercera duquesa, de quien era arquitecto predilecto. Lo interesante es que los balaustres de la escalera están en forma de lira porque a la duquesa le encantaba la música, entonces lo hace en honor a ella. Soy Elisa Domínguez Sánchez, voluntaria cultural de CEATE, Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad y coordinadora de voluntarios en el Palacio Fernán Núñez Cervellón, sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Esta era la sala de recepción de las visitas en época de la esplendor del palacio o de los duques de Fernán Núñez Cervellón. Aquí, como digo, se recibía a todos los invitados cuando había fiestas o bailes. En la actualidad lo conocemos simplemente como Salón de Estucos y nos encontramos en la sala con la que se inicia la visita de la planta noble del palacio. La tercera duquesa, Pilar Loreto, se va a París en 1867 cuando se celebra la Exposición Universal en aquel año. Y en uno de los pabellones ve un comedor tan bonito como este y entonces decide que ella lo quiere así en su palacio, le toman medidas y vienen a traérselo. Es un estilo inglés, más sobrio de lo que se ve en el resto del palacio. Estamos rodeados de nogal con incrustaciones de diorita. Las sillas también son de nogal y forradas de cuero. Es un comedor, como digo, en el que se trae totalmente como estaba en el pabellón de la exposición, incluidos los tapices, que son también de una fábrica francesa de un pueblo que se llama Aubusson. La chimenea es la más grande del palacio, es una chimenea de mármol de Carrara blanco. La parte superior, por el contrario, es toda de estuco, con un importante óleo en el que quieren dar a ver también el poderío económico de la familia, con esos frutos exóticos, un ave, un jarrón chino, etc. La lámpara es una lámpara de bronce dorado al mercurio con águila bicéfala y que no está en las fotografías que vemos de la época de esplendor del palacio, pero sí en las fotografías de la Guerra Civil. Antes había otra lámpara que puede que hiciera juego con los apliques que tenemos en las paredes y en el trinchero.
El trinchero también es un elemento muy importante en este comedor, con una talla magnífica de un faisán boca abajo y todos los detalles tanto de los tapices como del trinchero son relacionados con la caza. Comedor infantil, conocemos ahora en la actualidad así por la cantidad de niños que aparecen en los tapices. Todos los tapices son de la Real Fábrica de Tapices, fechados en 1891. Como vemos, todos son, como digo, imágenes en las que la mayoría de los personajes importantes son niños. En la época de los duques, este comedor era el comedor de diario. Estamos rodeados de roble, en este caso. Tenemos 4 apliques en las paredes que en su momento estuvieron con velas y que posteriormente fueron electrificados y ahora ya están con un tipo de luz mucho más moderno. En este comedor se tenía acceso a las cocinas a través de la puerta con ese reloj de ojo de buey que se llamaba, y estaban, como en toda casa grande y noble, en las plantas de abajo. Desde este comedor tenemos acceso al comedor de gala. Estamos ahora mismo en lo que en la actualidad conocemos como Salón de los Retratos, evidentemente porque estamos rodeados de 10 de los retratos que forman parte de la colección de retratos de la Fundación, porque todos ellos son presidentes de Renfe. En algún momento han sido presidentes de Renfe, al terminar su mandato se les ha hecho un retrato por distintos autores contemporáneos. Pero tenemos que saber que en época de los duques esto era el dormitorio ducal, y aquí con los ojos de la imaginación tendríamos que ver una enorme cama con dosel en la que dormían los propios duques, y estaríamos rodeados de obras de arte, incluidas las santas de la familia Fernán Núñez Cervellón, de las que era muy devota Pilar Loreto, que se llamaban Santa Doda y Santa Radegunda. Tenemos ahora mismo una mesa maravillosa de caoba guineana de una sola pieza. Las puertas, las ventanas y las sobreventanas son todas de madera de pino, forradas de nogal, y estaban ya en época de los duques. Y como buen palacio que se precie, tiene sus puertas secretas, y en esta habitación tenemos 2. Una de ellas no sabemos a dónde da, pero la otra, si quieren, se la enseñamos.